The office of President of the United States. 2017, año sui generis en Estados Unidos. En enero, Donald Trump juramentó como el 45º presidente con un mensaje de división ocasionando históricas manifestaciones. It's going to be only America first. Mientras un tema sin resolución, la correlación entre Trump y el Kremlin, el clímax resultó en la divulgación de un dossier con las perversiones sexuales de Trump, el despido del entonces director del FBI James Comey, cargos en contra del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y aún por verse el papel de Jared Kushner y Donald Trump Jr. en este asunto. Fake news. Por este y otros temas, Trump se mantuvo a la defensiva, acusó a la prensa de falsedad, asegura que el gremio es enemigo público. Luego Trump marca el paso con órdenes ejecutivas, la construcción del muro fronterizo, el retiro del Acuerdo Transpacífico y el Pacto de París, el veto migratorio, entre otros. En política exterior, Trump incrementa la presencia militar en Afganistán con costos billonarios. A la vez anuncia línea dura contra Corea del Norte, Irán, Venezuela y Cuba. A tal punto llegó la tensión que Trump amenazó con fuego y furia a Pyongyang. Y tragedias, masacres en Las Vegas, Texas, California y Oregon ponen en manifiesto la problemática de la tenencia de armas y el terrorismo interno. En este contexto, las manifestaciones de neonazis en Charlottesville, Virginia, dejan saldo lamentable y Trump falla en condenar a los grupos extremistas. You had a group on one side that was bad and you had a group on the other side that was also very violent. También este año fue de huracanes. Harvey, Irma y María dejaron destrucción en Texas, Florida y Puerto Rico. Todo ello entre incapacidad y corrupción en el seno de agencias federales. Otro aspecto del 2017 fue la brutalidad policial. The Washington Post afirma que este año 937 civiles fueron asesinados por la policía, mientras que docenas de oficiales quedaron impunes. Tiran a matar cuando podían tirar a frenar. A la vez, la política interna sufrió fracturas, falló el rechazo del Obamacare y las pugnas del gabinete ocasionaron la salida de los racistas Bannon y Gorka, mientras republicanos dudan sobre la capacidad de Trump para ejercer funciones. To begin proceedings under the 25th Amendment to remove Trump from the presidency because he is not of sound mind. En cuanto al tema migratorio, la disolución The office of President of the United States. 2017, año sui generis en Estados Unidos. En enero, Donald Trump juramentó como el 45º presidente con un mensaje de división ocasionando históricas manifestaciones. It's going to be only America first. Mientras un tema sin resolución, la correlación entre Trump y el Kremlin, el clímax resultó en la divulgación de un dossier con las perversiones sexuales de Trump, el despido del entonces director del FBI James Comey, cargos en contra del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y aún por verse el papel de Jared Kushner y Donald Trump Jr. en este asunto. Fake news. Por este y otros temas, Trump se mantuvo a la defensiva, acusó a la prensa de falsedad, asegura que el gremio es enemigo público. Luego Trump marca el paso con órdenes ejecutivas, la construcción del muro fronterizo, el retiro del Acuerdo Transpacífico y el Pacto de París, el veto migratorio, entre otros. En política exterior, Trump incrementa la presencia militar en Afganistán con costos billonarios. A la vez anuncia línea dura contra Corea del Norte, Irán, Venezuela y Cuba. A tal punto llegó la tensión que Trump amenazó con fuego y furia a Pyongyang. Y tragedias, masacres en Las Vegas, Texas, California y Oregon ponen en manifiesto la problemática de la tenencia de armas y el terrorismo interno. En este contexto, las manifestaciones de neonazis en Charlottesville, Virginia, dejan saldo lamentable y Trump falla en condenar a los grupos extremistas. You had a group on one side that was bad and you had a group on the other side that was also very violent. También este año fue de huracanes. Harvey, Irma y María dejaron destrucción en Texas, Florida y Puerto Rico. Todo ello entre incapacidad y corrupción en el seno de agencias federales. Otro aspecto del 2017 fue la brutalidad policial. The Washington Post afirma que este año 937 civiles fueron asesinados por la policía, mientras que docenas de oficiales quedaron impunes. Tiran a matar cuando podían tirar a frenar. A la vez, la política interna sufrió fracturas, falló el rechazo del Obamacare y las pugnas del gabinete ocasionaron la salida de los racistas Bannon y Gorka, mientras republicanos dudan sobre la capacidad de Trump para ejercer funciones. To begin proceedings under the 25th Amendment to remove Trump from the presidency because he is not of sound mind. En cuanto al tema migratorio, la disolución a priori de DAPA, DACA y segmentos del TPS pone en riesgo de deportación a más de 1 millón de personas entre separaciones familiares y violaciones
violaciones a los derechos humanos. A la vez, la Corte Suprema falla en favor de la tercera versión del veto migratorio de Trump, dando curso a una política migratoria de corte islamofóbico. En términos fiscales tampoco fue mejor. El Senado aprobó la reforma fiscal que incrementa $1 billón al déficit, beneficiando a corporaciones y oligarquías. Y para cerrar, Trump reconoció a Jerusalén al-Quds como la capital del régimen de Tel Aviv, echándole leña al fuego a una región en conflicto. 2018 comienza con la premisa de un posible juicio político en contra de Trump, pero analistas indican que Estados Unidos podría vivir a corto plazo una crisis económica, social y política sin precedentes. Marcelo Sánchez. Hola, ¿cómo están? Les saluda Dani Pérez Díaz y mi compañero Juan Gabriel Gordín. Y le invitamos a que continúen con nosotros. Necesarios en el Parlamento. El 2 de noviembre se cumplieron los 100 años de la declaración de Balfour, lo que significó el apoyo británico al establecimiento de los judíos en territorio palestino. Un apoyo que marcó el inicio de la ocupación sionista. Veto antimigratorio provocando protestas mundiales y angustia a miles de comunidades de migrantes. Here's the bottom line. We've got to keep our country safe. We've got to keep our country safe. El desafío de Corea del Norte quedó demostrado al lanzar un misil balístico en dirección al mar de Japón. Poco tiempo después probó otro misil, argumentando ser capaz de atacar cualquier rincón de los Estados Unidos. La crisis humanitaria en Yemen, el país más empobrecido de Medio Oriente, se agravó. Más de 500.000 de casos de cólera y más de 2.000 muertes en este 2017. El carnicero de Bosnia fue sentenciado a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra. La acusación incluye cargos de genocidio y cargos de crímenes contra la humanidad, entre ellos persecución, asesinato, exterminio, deportación y el acto inhumano de traslado forzado. A mitad de año y luego de meses de violencia en las calles, Venezuela llevó a cabo elecciones para elegir a una polémica Asamblea Nacional Constituyente. El terrorismo hizo nuevamente de las suyas con un ataque durante un concierto en la ciudad de Manchester, donde 22 personas perdieron la vida. Con más de 3 décadas instaurado en el poder, Robert Mugabe renunció a la presidencia de Zimbabue. The office of President of the United States. 2017, año sui generis en Estados Unidos. En enero, Donald Trump juramentó como el 45º presidente con un mensaje de división ocasionando históricas manifestaciones. It's going to be only America first. Mientras un tema sin resolución, la correlación entre Trump y el Kremlin, el clímax resultó en la divulgación de un dossier con las perversiones sexuales de Trump, el despido del entonces director del FBI James Comey, cargos en contra del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y aún por verse el papel de Jared Kushner y Donald Trump Jr. en este asunto. Fake news. Por este y otros temas, Trump se mantuvo a la defensiva, acusó a la prensa de falsedad, asegura que el gremio es enemigo público. Luego Trump marca el paso con órdenes ejecutivas, la construcción del muro fronterizo, el retiro del Acuerdo Transpacífico y el Pacto de París, el veto migratorio, entre otros. En política exterior, Trump incrementa la presencia militar en Afganistán con costos billonarios. A la vez anuncia línea dura contra Corea del Norte, Irán, Venezuela y Cuba. A tal punto llegó la tensión que Trump amenazó con fuego y furia a Pyongyang. Y tragedias, masacres en Las Vegas, Texas, California y Oregon ponen en manifiesto la problemática de la tenencia de armas y el terrorismo interno.
En este contexto, las manifestaciones de neonazis en Charlottesville, Virginia, dejan saldo lamentable y Trump falla en condenar a los grupos extremistas. You had a group on one side that was bad, and you had a group on the other side that was also very violent. También este año fue de huracanes. Harvey, Irma y María dejaron destrucción en Texas, Florida y Puerto Rico. Todo ello entre incapacidad y corrupción en el seno de agencias federales. Otro aspecto del 2017 fue la brutalidad policial. The Washington Post afirma que este año 937 civiles fueron asesinados por la policía, mientras que docenas de oficiales quedaron impunes. Tiran a matar cuando podían tirar a frenar. A la vez, la política interna sufrió fracturas, falló el rechazo del Obamacare y las pugnas del gabinete ocasionaron la salida de los racistas Bannon y Gorka, mientras republicanos dudan sobre la capacidad de Trump para ejercer funciones. To begin proceedings under the 25th Amendment to remove Trump from the presidency because he is not of sound mind. En cuanto al tema migratorio, la disolución a priori de DAPA, DACA y segmentos del TPS pone en riesgo de deportación a más de 1 millón de personas entre separaciones familiares y violaciones a los derechos humanos. A la vez, la Corte Suprema falla en favor de la tercera versión del veto migratorio de Trump, dando curso a una política migratoria de corte islamofóbico. En términos fiscales tampoco fue mejor. El Senado aprobó la reforma fiscal que incrementa $1 billón al déficit, beneficiando a corporaciones y oligarquías. Y para cerrar, Trump reconoció a Jerusalén al-Quds como la capital del régimen de Tel Aviv, echándole leña al fuego a una región en conflicto. 2018 comienza con la premisa de un posible juicio político en contra de Trump, pero analistas indican que Estados Unidos podría vivir a corto plazo una crisis económica, social y política sin precedentes. Marcelo Sánchez,